Analíticos en niños. Esto va a estar a cargo gracias al doctor Jesús Villarroel, que es residente de pediatría en la Caja Nacional de Salud. Muy buenas noches, doctor. Le damos la palabra. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Bien. Voy a empezar a compartir pantalla. Deme un momento, por favor. Bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jesús Villarroel, residente de la Caja Nacional de Salud en Pediatría. Agradecido nuevamente por la invitación de poder formar parte de estas charlas que están teniendo como Liga de Pediatría y muy emocionado por saber que hay gente que sí le interesa el ámbito. Hoy vamos a tocar uno de los temas un poco más delicados respecto a la pediatría, que es el manejo de líquidos y de medio interno, ¿ya? He tratado de modificar las diapositivas para que sean lo más fáciles de entender y sobre todo de que sean prácticas para que puedan ser entendidas de la mejor manera posible, ¿bien? Bueno, empezando por los objetivos de aprendizaje, lo que se quiere hacer en esta clase es primero comprender la fisiología del medio interno pediátrico, ya que al igual que la mayoría de las cosas tiene sus diferencias con respecto a los adultos. Dos, clasificar y seleccionar soluciones adecuadas, porque sabemos que en nuestro medio existen muchos tipos de soluciones y es necesario conocer qué tipo de solución nos sirve y qué tipo de solución no podemos usar o por qué deberíamos usar. Y es precisamente lo que quiero en esta presentación, que quede claro. Y tercero, aplicar lo aprendido en un ejemplo práctico, que creo que es la mejor manera de aprender, ¿bien? Entonces, siguiendo con nuestros objetivos, lo primero es hablarles de la fisiología del medio interno pediátrico. Sabemos, y esto nos vienen repitiendo prácticamente desde que ingresamos a la facultad, que el cuerpo humano está formado en más del 60% de agua. Esto es cierto tanto para los adultos, pero en los niños es un poco más, debido principalmente a la composición corporal que tienen al nacer. Sabemos que los niños tienen más proporción de agua con respecto a los adultos en los primeros días de vida y en los primeros meses también. Siendo así, un recién nacido puede llegar a tener hasta el 90% de su peso total en agua, debido a un recién nacido prematuro, debido a esta distribución característica que tienen los niños con respecto a los adultos. Entonces, por ese motivo, vean que en los niños es más la concentración de agua, es incluso más importante saber manejar bien el medio interno y poder hidratar de manera adecuada a estos pacientes, debido a que tiene mucho mayor impacto en ellos cualquier desequilibrio que pueda haber en su medio interno. A los 6 meses se la... ¿Sí? Doctor, creo que sus diapos no se van cambiando. ¿No se ven? ¿No se ven cambiando? Está en la diapo que dice manejo de líquidos y medio interno en pediatría. A ver, dime un segundito. Qué raro. Voy a volver a iniciar. ¿Ahí se ve? ¿O sigue en la misma diapositiva? Aún sigue en la primera diapositiva. A ver. Un segundito, voy a dejar de compartir. ¿Se puede ver ahí o sigue en la primera diapositiva? Ahora está en objetivos de aprendizaje. Ya, bien. ¿Ahí se cambió? Creo que no. No, doctor. Oh, qué raro. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y si la presento ahí sin agrandar la pantalla y tampoco se ve lo que estoy cambiando. Sí, se puede ver, pero si lo comparte pantalla completa, doctor, creo que es eso la opción que permite recién desplazar a las diapositivas. A ver. Creo que sí le puse compartir pantalla completa, claro. Ya no me sale la opción, a ver. Pero ahí estando afuera sí se ve que están cambiando ahí cuando muevo así. Sí, doctor. Ya. Por ahora seguiremos así porque si no vamos a perder más tiempo.
Bien. Entonces, en cuanto a la fisiología del medio interno, como les iba diciendo, es importante primeramente conocer que en los niños es mucha más la proporción de agua con respecto a los adultos, y eso también enfatiza la importancia que tiene el manejo de los líquidos adecuadamente a esta edad. Sabemos que cualquier cambio en el medio interno, tanto de volumen como de composición, puede afectar de manera mucho más importante a los niños que a los adultos. En cuanto a los mecanismos clave de regulación que tienen los niños y en cuanto a algunas diferencias también que debemos conocer, principalmente hablando de la función renal, los niños al nacer tienen inmadurez de esta función como de muchos otros órganos también, entonces lo que limita mucho la capacidad de concentración y también de reabsorción tubular. Los niños cuando son más pequeñitos tienen mucha menos capacidad de concentrar la orina y también de filtrar los metabolitos o los medicamentos que les proporcionamos. Otro punto importante es el sistema hormonal, que en los niños tampoco está maduro al nacimiento, principalmente el sistema ADH y aldosterona. Es una respuesta mucho más lábil, mucho más débil, que no se equipara a una respuesta de un adulto, por ejemplo, ante cambios de presión arterial. Es por eso que los niños responden de una manera mucho más tardía, si cabe el término, al shock hipovolémico. Tercero, el equilibrio ácido-base. Es también de vital importancia conocer que los niños, al principio, sobre todo de su vida, tienen mucho menor capacidad de buffer. ¿Qué quiere decir? Tienen menos cantidad, tanto de bicarbonato como de otros sistemas de buffer, que les permitan afrontar, como por ejemplo, acidosis causadas por deshidrataciones, por sepsis y demás. Entonces, y como último punto, la regulación hemodinámica. Los niños, a diferencia de los adultos, son mucho más dependientes de la frecuencia cardíaca y no tanto de la regulación de la presión arterial. Esto relacionado al punto anterior que dijimos sobre la inmadurez del sistema hormonal, ADH y aldosterona, que también está involucrado en esta característica de los niños. Cuando hay un shock hipovolémico de presión de volumen, los niños principalmente responden con taquicardia, no tanto así como la presión. Podemos tener un niño que tenga más de 170, 180 de frecuencia cardíaca y la presión arterial siga normal. Entonces, en estos niños es un signo de alarma, en todo caso, ver primero la taquicardia ante datos de deshidratación y shock. Entonces, por todos estos motivos y estas diferencias que hay con los adultos, es importante tenerlas en cuenta al momento de abordar un paciente con un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Lo siguiente, bueno, es muy importante, como les venía diciendo también en los objetivos de aprendizaje, conocer las soluciones que nosotros tenemos disponibles para el tratamiento de los pacientes que cursan con algún desequilibrio hidroelectrolítico. Tenemos los cristaloides, que son las soluciones más utilizadas, principalmente el lactato de Ringer, que tiene una composición muy similar al plasma, una baja carga ácida y es de preferencia, sobre todo en la edad pediátrica, a su contraparte, que es otro cristaloide, como es el suero fisiológico. Y vamos a ver más adelante también por qué este motivo, ¿ya? Justamente como los cristaloides simples, tenemos la solución fisiológica, los coloides, que se utilizan sobre todo ante datos de shock refractario, y las soluciones hipertónicas, que son también de amplio uso en pediatría, sobre todo ante situaciones de edema celular. Con esto, si se fijan ustedes, tenemos soluciones que difieren en su composición y también difieren en su tonicidad. Como ven acá, ya el propio nombre lo dice, solución hipertónica, y los cristaloides, que por definición son isotónicos al plasma, ¿ya? Entonces, el término de tonicidad es algo que tienen que tener muy claro, el concepto de tonicidad, y es algo que precisamente igual vamos a repasar más adelante para que sea mucho más fácil determinar cuáles son las diferencias, ¿ya? Lo siguiente. Bueno, esta es una tabla que muestra las principales soluciones que son utilizadas tanto en el ámbito pediátrico como en el ámbito adulto. Las tres principales o las más utilizadas son la solución de Ringer lactato, la glucosa al 5% y la solución salina, ¿verdad? Que son las más utilizadas en nuestro medio. Entonces, como pueden ver, acá en esta última línea, tenemos lo que dice osmolaridad. La osmolaridad es un concepto químico que se refiere a la concentración de un soluto en un solvente, quiere decir a cuánto soluto está disuelto en qué volumen, ¿ya? Simboliza generalmente la cantidad la concentración de esa sustancia en este solvente, ¿ya? En este caso, la osmolaridad del plasma como tal, con todos sus elementos, es de 275 a 295, es un concepto que igual tienen que tener muy en cuenta para empezar a hacer el tratamiento. Y las diferentes soluciones que tenemos disponibles, por ejemplo, el Ringer lactato, que tiene una osmolaridad total de 273, que es muy similar a la del plasma, como dice su definición. Y como pueden ver acá, la solución salina tiene dos valores, uno que dice in vitro y uno que dice in vivo.
Y es algo igual que vamos a repasar más adelante y que tiene que ver mucho sobre todo con la diferencia entre osmolaridad con R y osmolalidad, que es con L, que es el otro término que también se utiliza bastante en química y en medicina. Por último tenemos la solución glucosada, que como pueden ver tiene una osmolaridad de 252, que es hipotónica con el plasma, pero de hecho es hipoosmolar con el plasma, ¿ya? Porque estamos hablando de osmolaridad. Y más adelante vamos a ver qué es la tonicidad y por qué estas soluciones son consideradas hipotónicas, hipertónicas o isotónicas con el plasma, dependiendo de cuál estemos hablando. ¿Listo? Entonces, para definir qué es la tonicidad y qué es la osmolaridad como tal y cuál es la principal diferencia, porque no es lo mismo, y de hecho hay mucha confusión en eso. Muchos piensan que una solución hipertónica es necesariamente una solución hiperosmolar, y no es así. Es una diferencia que tenemos que hacer, que tenemos que tener muy en cuenta, debido principalmente a algunos errores que podemos cometer por no tomar en cuenta eso, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vemos aquí una solución glucosada al 50% que tiene, por definición o en su prospecto, una osmolaridad de 2520. Esto la situaría como una solución altamente hiperosmolar, es decir, es mucha la diferencia, mucha la brecha que hay entre 2500 y 270, que es nuestra osmolaridad del plasma. Pero esta solución así hiperosmolar, como la ven, a su vez es una solución hipotónica, ¿ya? Aunque suene raro, esta solución glucosada, así con 2500 de osmolaridad, es una solución hipotónica con el plasma. Y eso es un claro ejemplo de por qué osmolaridad no es lo mismo que tonicidad. Y es precisamente lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, para empezar a explicar este concepto, lo primero que les voy a pedir es que se imaginen lo más simple. Primero, una estructura de una molécula muy conocida en el cuerpo y que de hecho van a ver en casi la mayoría de los estados o disturbios hidroelectrolíticos, como es el sodio, ¿ya? Imagínense al sodio como si fuera esta estructura de acá. Tenemos el núcleo del sodio y alrededor tiene estos espacios, si ustedes quieren llamarlo así, donde atrae una molécula. Y esa molécula, que vendría a estar representada por estos círculos rojos, es la molécula de agua, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la molécula de sodio tiene espacios donde se fija a moléculas de agua, ¿ya? Una vez que estas moléculas de agua se fijan en este lugar, acá en sus respectivos espacios, no pueden salir. Entonces, el sodio como tal funciona como una esponja, manteniendo fijas moléculas de agua en su estructura, ¿ya? Y esa es la definición de una molécula osmóticamente activa. ¿Qué quiere decir? Una molécula que sí interactúa con el medio en el que está disuelta. Quiere decir, si tú le pones sodio a una solución de agua, esa molécula de sodio va a empezar a atrapar moléculas de agua en su estructura. Eso va a cambiar la concentración o el volumen del soluto, del total. ¿Por qué? Porque el sodio va a empezar a secuestrar agua. ¿Me explico? ¿Cuál sería el otro ejemplo? El otro ejemplo sería, por ejemplo, una molécula de glucosa, una molécula de dextrosa. Una molécula de dextrosa no tiene estos espacios para fijar agua. Una molécula de dextrosa simplemente se disuelve, ¿ya? Y no juega ningún papel o no ejerce ninguna fuerza en el movimiento del líquido, ni atrapa agua, ni la deja ir, ni dona agua. Entonces, es una molécula que no es osmóticamente activa. Esa es la principal diferencia, ¿ya? Y es por eso que les decía que esta solución de dextrosa, 50%, que tiene 2500, es hipotónica. ¿Por qué? Porque es solo dextrosa lo que tiene en su concentración. No tiene ninguna molécula que pueda fijar estas moléculas de agua y pueda, de alguna forma, influir con el movimiento y con la concentración de la solución en total, ¿ya? Lo siguiente, una vez que esta molécula de sodio está unida a sus moléculas de agua, entonces se dice que es una molécula que está ejerciendo una fuerza, que en este caso esa fuerza está denominada como tonicidad, ¿ya? Imagínense esta situación, dos recipientes en los que está una solución separada por una membrana semipermeable, que es lo que tenemos en el medio interno. Nuestra membrana semipermeable es la membrana celular. En uno de los extremos tenemos poca cantidad de sodio y en el otro de los extremos tenemos mucha cantidad de sodio. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua, por ósmosis, va a intentar siempre mantener el equilibrio. ¿Y cuál va a ser el equilibrio? El equilibrio es el sodio fijado a todas sus moléculas de agua.
Entonces, al ver más sodio acá en este lado, va a hacer que el agua se mueva desde el lugar de menor concentración hasta el lugar de mayor concentración, ¿ya? Entonces, esta cantidad de moléculas de sodio fijadas a agua que tenemos acá ejercen una fuerza que si nosotros levantamos la membrana, pues esa fuerza va a caer, es como si fuera una represa, ¿ya? Por eso les puse acá la imagen de la represa. Esa fuerza que ejerce y esa capacidad que tiene de influir en el movimiento del líquido se conoce como tonicidad, ¿ya? Y es por eso que no hacemos reanimaciones, por ejemplo, con soluciones como la glucosa al 5%, al 10%, al 50%, porque si bien tienen una cierta concentración de soluto, que es decir, tienen una osmolaridad, porque tienen una cantidad de moléculas disueltas, ninguna de sus moléculas influye ni en el movimiento de agua, ni en la tonicidad del plasma en general. Una vez que nosotros le pongamos dextrosa, esa dextrosa se va a difundir, solo va a desaparecer, ¿no? Diferente si nosotros le ponemos una solución con sodio, como la solución salina, por ejemplo. Esas moléculas de sodio que se van a quedar dentro del torrente sanguíneo van a ejercer fuerza y van a hacer que el agua tenga un movimiento efectivo, quiere decir, se va a mover el agua del lugar donde hay menos sodio al lugar donde hay más sodio para encontrar un equilibrio. Entonces, esa capacidad que tienen esas moléculas de influir en el movimiento del agua se conoce como tonicidad, ¿ya? Y es por eso que una solución hiperosmolar, no siempre es una solución hipertónica. ¿Por qué? Porque hemos visto que tienen que ser moléculas que sean capaces de influir en el movimiento del agua. ¿Listo? Una vez que tenemos claro ese concepto, sabemos por qué se utilizan soluciones cristaloides o soluciones con cantidades de sodio que permitan dar una cantidad una osmolaridad adecuada y parecida a la del plasma, porque de esa forma nosotros conseguimos que el volumen que nosotros estamos administrando se quede dentro del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque si nosotros administramos una solución hipotónica con poca cantidad de estos solutos, va a pasar lo que pasa en esta imagen. Si nosotros le administramos una solución hipotónica, vamos a administrar una solución con poco sodio. Y al otro lado, que es fuera del torrente sanguíneo, es donde va a haber más sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? En vez de quedarse dentro del vaso sanguíneo, se va a ir afuera. Lo contrario sucede si nosotros le pasamos una solución hipertónica. Es decir, si nosotros le pasamos una solución con demasiada cantidad de sodio, el agua que está alrededor va a empezar a migrar de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. ¿Listo? Entonces, va a haber una deshidratación celular, porque esa agua va a ser forzada a salir de dentro de la célula para encontrar un equilibrio, ¿ya? Esa célula se va a quedar deshidratada. Es por eso que la solución hipertónica se utiliza sobre todo en situaciones de edema celular, que es lo que les venía diciendo. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad para forzar al líquido a moverse fuera de la célula, ¿ya? Por esa tonicidad que tiene, por esa fuerza que tiene. ¿Listo? Y por último, el concepto y la diferencia que tenemos entre osmolaridad y osmolalidad. Ambas son unidades de medida que se utilizan en química y también en medicina, y es importante conocer las diferencias, ¿ya? La osmolaridad como tal, como les había dicho, es simplemente un número que nos dice qué cantidad de solutos, qué cantidad de partículas o de moléculas están disueltas en este volumen de agua. Y se mide en osmoles por litro, ¿ya? Por otro lado, la osmolaridad se mide como la cantidad de moléculas que hay por kilo de solución. Y ustedes pueden pensar que es lo mismo, pueden pensar que un litro es igual a un kilo, pero esto en términos, si nosotros hablamos en términos de química, no es así. ¿Por qué? Porque los líquidos tienen una capacidad de expandirse y de contraerse, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro medio, que está a cierta temperatura, no es lo mismo un litro de agua que un kilo de agua, ¿ya? Entonces, por ese motivo, por ejemplo, acá tenemos esta diferencia. Tenemos 308 in vitro, quiere decir, de osmolaridad, está medido acá, y 285 in vivo, quiere decir que está medido acá, en osmoles por kilo, en osmolaridad, ¿ya? Esta diferencia sutil es importante también tenerla en cuenta, y si alguno tenía la duda de qué diferencia tiene entre osmolaridad y osmolaridad, esa es la diferencia, ¿listo? Se utiliza sobre todo, ¿por qué? Porque mientras más temperatura hay, el líquido más se va a expandir. Entonces, eso quiere decir que va a aumentar la cantidad de litros, pero la masa se va a mantener, ¿ya? ¿Por qué? Porque los litros miden volumen. ¿Qué pasa si este litro lo someto a temperaturas altas? Ese líquido, cuando se expanda, va a empezar a aumentar. Entonces, va a haber una diferencia, una brecha entre el kilo y el litro, como lo conocemos,
¿ya? Entonces, por ese motivo es que se hace esa diferenciación. Y si en algún lado encuentran alguna bibliografía que les hable en osmoles o les hable en osmoles por kilo o por litro, entonces ya saben a qué se refiere, ¿ya? Nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar osmolaridad en concentración por litro. ¿Listo? Ahora bien, ahora que sabemos estos conceptos base de cuál es el manejo y cuál es el impacto de las soluciones cuando las infundimos directamente, tenemos que hablar sobre los tipos de abordaje, ¿ya? Cuando tenemos un niño, nosotros tenemos que plantearnos, lo primero que tenemos que plantearnos cuando tenemos un desequilibrio hidroelectrolítico es ¿qué queremos hacer? ¿Queremos mantener ese medio interno? ¿Queremos reponer ese medio interno o queremos expandir ese medio interno? Tenemos esas tres principales opciones o esas tres principales, si ustedes quieren, formas que tenemos nosotros de abordar a un niño, ¿ya? ¿En qué caso hacemos mantenimiento, por ejemplo? Cuando el niño ya está en equilibrio. Puede ser un niño, por ejemplo, que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, tiene que quedar sin nada por vía oral, tiene que quedar en NPO. Entonces, para que este niño no se deshidrate, yo tengo que mantener su medio interno en equilibrio. ¿Cómo hago eso? Calculando cuánto líquido debería pasarle por vía endovenosa para que ese niño mantenga su medio interno en equilibrio. Esa es una de las opciones. ¿Listo? El otro es reposición. ¿Cuándo utilizo reposición? Cuando tengo un desequilibrio. Quiere decir, por ejemplo, un niño con hiponatremia, un niño con hipocalemia o hipercalemia. Cuando hay una alteración del medio interno, entonces yo lo que tengo que hacer es reponer. Quiere decir, volver al equilibrio, ¿ya? Si tengo el sodio muy bajo, tendré que pasarle una corrección de sodio, tendré que hacer que su sodio suba nuevamente para estar en equilibrio. Y expandir se refiere sobre todo al volumen. Quiere decir casos de shock, por ejemplo, casos de hipovolemia, casos de disminución o de depresión de volumen, ¿ya? Entonces, esos son los tres principales, las tres piedras angulares que tenemos que aprender a manejar: el mantenimiento, la reposición y la expansión. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el más sencillo y con el que más se utiliza en todo el ámbito de la medicina, que es el mantenimiento, ¿ya? Entonces, para hacer el mantenimiento tenemos principalmente dos formas de calcularlo. El primero es la fórmula de Holliday-Segar. La fórmula de Holliday-Segar es la más utilizada en pediatría y es la más fácil de aplicar, si ustedes quieren verlo así. Tenemos que los primeros 10 kilos de peso del niño se debe dar a 100 ml por kilo, los segundos 10 kilos se debe dar a 50 ml por kilo y los terceros 10 kilos a 20 ml por kilo, ¿ya? Esto lo vamos a ver de manera práctica, es mucho mejor así, porque solo explicarles la fórmula igual es un poquito, bueno, no tiene mucha utilidad, ¿no? La otra forma que tenemos es el cálculo por superficie corporal. Como habíamos visto en el tema de dosis, hay una fórmula para el cálculo de superficie corporal y esa fórmula varía si es menor de 10 kilos o es mayor de 10 kilos, ¿ya? Entonces, como la fórmula de Holliday-Segar ya se encarga de los primeros 30 kilos, la fórmula de superficie corporal se va a encargar a partir de 30 kilos para arriba, ¿ya? Esto sobre todo para evitar una sobreestimación del requerimiento hídrico. Si nosotros utilizamos Holliday-Segar para un paciente, por ejemplo, casi adolescente, un niño de 14, 15 años, que ya pesa prácticamente lo que pesa un adulto, entonces vamos a hacer vamos a calcular por demás, ¿ya? Quiere decir que vamos a calcular más del volumen que necesita en 24 horas con esta fórmula. Por ese motivo se utiliza superficie corporal a partir de los 30 kilos, porque es un poco más exacto, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros calculamos cuántos metros cuadrados de superficie corporal tiene el niño, en este caso utilizando la fórmula para mayores de 10 kilos, ese resultado lo multiplicamos por 1500 a 1800, que vendría a ser el requerimiento diario del niño, ¿ya? Entre 1500 a 1800 ml por metro cuadrado de superficie. Ese es su requerimiento por superficie corporal. Y por Holliday-Segar, como vimos, los 30 primeros kilos, los 10 primeros a 100, los segundos 10 a 50 y los terceros a 20, ¿ya? Es importante para nosotros poner la velocidad de infusión de mantenimiento, para nosotros calcular el requerimiento del paciente en 24 horas, es importante mantener un balance hídrico neutro, ¿ya? El balance hídrico es la diferencia entre los ingresos y los egresos del paciente. Quiere decir, todo lo que el paciente recibe menos todo lo que el paciente expulsa o egresa, ¿ya? Si nosotros tenemos un balance hídrico neutro, podemos aplicar estas fórmulas y directamente ese sería su requerimiento en 24 horas.
Pero si nosotros tenemos un balance hídrico negativo, por ejemplo, si el niño está con muchos vómitos, si está con mucha diarrea, si está perdiendo más de lo que está ingresando, entonces este cálculo que hemos hecho, que es lo base, tenemos que sumarle las pérdidas concurrentes, que vendrían a ser todo lo que el paciente está perdiendo, además de su requerimiento diario, ¿ya? En ese caso, sí tendríamos que ir minuciosamente calculando cada día, ver cuánto de ingresos ha tenido, cuánto de egresos ha tenido, y que en lo posible esta operación sea lo más neutra, lo más cercana a cero posible, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son nuestros ingresos? Los ingresos son todo lo que metemos, todo lo que ingresa por la boca, agua, alimentos, medicamentos y demás. Y parenteral también, todo lo que tenemos por sueros, todas las administraciones de medicamentos que también tienen su propia dilución, alguna transfusión si es que el paciente ha requerido, y tenemos también ingresos insensibles que vendría a ser el agua metabólica, ¿ya? Por parte de los egresos, tenemos egresos sensibles como los vómitos, la orina, las heces, sangrados, demás. Si el niño está con sonda vesical o sonda nasogástrica, por ejemplo, drenajes y demás. Y las pérdidas insensibles, que vendrían a ser pérdidas por evaporación, por ejemplo, por la temperatura, por la respiración, la transpiración o los que están posoperados, ¿sí? Esas son pérdidas que no se pueden medir directamente, entonces se calculan de acuerdo a cómo vemos al niño en ese momento. Es un cálculo dinámico, ¿ya? Lo que ustedes tienen que saber o lo que les va a servir es tomar en cuenta siempre las pérdidas concurrentes. Quiere decir, si yo he calculado su requerimiento de 24 horas del niño y tengo un volumen ya definido, tengo que fijarme que el balance hídrico sea neutro. Quiere decir que sea lo más cercano posible a cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tengo demasiadas pérdidas, de nada me va a servir calcularle su requerimiento basal porque se va a deshidratar de todas formas. ¿Listo? Entonces es bien importante que ustedes sepan eso. Bien. Lo siguiente. Les había hablado también en el tema de fármacos para calcular sobre todo los fármacos que vienen en gotas de equivalencias. Habíamos dicho que un ml tiene 20 gotas, ¿verdad? Cuando hablábamos de fármacos, sobre todo de los que vienen en presentación de gotitas. Entonces, esto también es muy importante conocer cuando hablamos de reposiciones hídricas porque nos va a permitir determinar o calcular o ordenar, por así decirse, poner en la indicación médica la velocidad de infusión, que es lo que tenemos que hacer, es el paso siguiente a calcular el requerimiento base. Una vez que nosotros tenemos el volumen calculado, cuánto le voy a pasar a ese niño, tengo que dar a ese volumen una velocidad de infusión, tengo que escribir o ordenar a cuánto le tienen que poner, o a cuántas gotas, a cuántos ml hora, qué velocidad van a poner de infusión en esa solución. ¿Listo? Para eso es importante que recuerden 1 ml, 20 gotas, que es lo que habíamos visto antes, y 1 ml, 60 microgotas. Las microgotas es algo que se utiliza mucho en pediatría. ¿Por qué? Porque ahí usamos los microgoteros, ¿ya? En adultos no tanto, ¿por qué? Porque los volúmenes que se manejan son mucho mayores, pero en niños, como se podrán imaginar, es mucho menor el volumen total que requieren en 24 horas, entonces calcular en gotas con volúmenes tan pequeños a veces es un poquito inexacto y un poco más difícil, entonces por ese motivo tenemos los microgoteros, que separan una gota en 3, quiere decir que una gota tiene 3 microgotas, por ende, si un ml tiene 20 gotas, un ml tiene 60 microgotas, ¿ya? Esto es importante que sepan de cara al caso que vamos a ver en breve. ¿Listo? Volviendo a los 3 puntos o a los 3 puntos importantes que tenemos de manejar los desequilibrios hidroelectrolíticos en los niños, ya hemos hablado del mantenimiento. Hablando de la reposición, para la reposición es necesario conocer principalmente las concentraciones normales de sodio, potasio y de todos los electrolitos y también del medio ácido-base, ¿ya? Es un tema que es bastante denso y es un tema que está lleno de fórmulas, de cálculos. Entonces, creo que lo más necesario en este punto es manejar bien primero lo que más se va a utilizar, que en este caso es el mantenimiento, ¿ya? Por otra parte, la expansión, que es lo segundo más utilizado, se basa principalmente en calcular volúmenes que tiene que recuperar el niño, es decir, que ha perdido, ¿ya? En este caso, para la expansión de volumen, tenemos las fórmulas, la muy conocida fórmula de los planes A, B y C de rehidratación oral, que si bien se utilizan, sobre todo en primeros niveles y en lugares donde no tenemos acceso, sobre todo a personal calificado, sirven para salvar vidas y demás, se ha visto y se ha comprobado que es demasiada la cantidad de líquido que calculan con respecto a las pérdidas que tiene el niño, ¿ya? Y corremos mucho más riesgo
administrando estas cantidades grandes de volumen que controlando la velocidad de expansión del niño cuando tiene un desequilibrio o cuando requiere una expansión. Por ese motivo, en los hospitales y en centros de mayor complejidad no se utilizan los planes A, B y C de rehidratación, sino que se utilizan los planes de rehidratación rápida, que son solamente 10 a 20 ml por kilo, y los puedes repetir las veces que necesites hasta que ese niño se recupere. Es decir, vas poco a poco. No le calculas directamente un volumen gigante y lo pasas, sino que vas poco a poco viendo la respuesta que tiene ese niño a los volúmenes que tú le estás pasando, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Entonces, como estábamos hablando de mantenimiento, nos vamos a centrar en eso con una presentación de caso clínico. Para esto sí me interesa bastante que sea la presentación en pantalla completa. Vamos a volver a intentar, no sé, a ver. ¿Se ve ahí cuando lo comparto en pantalla completa? No, doctor. Qué bacana. Bueno, ya ni modo, sigamos así entonces. Ahí se ve, ¿no? El caso clínico. Sí, doctor. Bien, entonces, para aplicar sobre todo lo que hemos visto hasta ahora, imagínense a un niño que llega a la emergencia, ¿bien? Imagínense que están ustedes en el hospital, puede estar el médico de planta, puede estar el residente a cargo, y llega un niño de 8 años, que, bueno, la mamá acompañada también, que nos dice que desde hace 24 horas empezó a dolerle la barriga. Inicialmente empezó a dolerle en la parte media y posteriormente se fue localizando en la parte inferior derecha. Cuadro típico, que es muy frecuente ver, de apendicitis aguda, ¿verdad? Asociado además a anorexia, náuseas, un episodio de vómitos y febrícula al inicio de los síntomas. No le midieron la temperatura, pero los papás nos dicen que estaba caliente, que lo sintieron más caliente que de costumbre. Es básicamente con lo que llegan los niños que tienen un cuadro de este tipo, ¿bien? Como estamos obligados a ceñirnos a los protocolos, lo primero que tenemos que hacer es reunir los mecanismos reunir lo necesario para hacer un diagnóstico diferencial. Porque si bien es un cuadro típico de apendicitis aguda en cuanto a la clínica, es necesario realizar las pruebas complementarias para hacer un diagnóstico complementario, diferencial en caso de que no sea el cuadro que estamos sospechando al inicio, ¿ya? Entonces, vemos su estado general, está alerta, está incómodo por el dolor, y a la exploración física, pues sí tiene los signos físicos o los signos clínicos de apendicitis aguda, que en los niños el más frecuente es principalmente el de Bloomberg y el de punta talón, ya que son los que más se presentan con más frecuencia. El resto de signos que nos describe la literatura, como el signo de obturador, de psoas, el signo de Robson y demás, son mucho menos frecuentes de encontrar, sobre todo porque los niños no son tan comunicativos en los primeros años de vida, ¿ya? Entonces tiene defensa abdominal, dolor a la palpación enfosiliaca, signo de rebote y dolor a la descompresión brusca, que sería el signo de Bloomberg, ¿no? Y el resto del examen está sin hallazgos significativos. Le realizamos un hemograma, tiene 15.800 de glóbulos blancos, que nos dice que están elevados. El valor normal es de 5.000 a 10.000, igual en los niños, ¿ya? Tiene un PCR, que es la proteína C reactiva, de 48, que es un marcador agudo de inflamación aguda, quiere decir un marcador de una reacción inflamatoria aguda. Quiere decir que ese niño está cursando por un proceso agudo. Y en la ecografía abdominal tenemos un apéndice no compresible enfosiliaca derecha con un diámetro de 8 milímetros, lo que básicamente confirmaría nuestro diagnóstico de sospecha, ¿ya? Entonces, como sabemos, es un niño hasta aquí potencialmente quirúrgico. Entonces, dentro del abordaje inicial, lo primero que tenemos que hacer es dejarlo en ayuna, porque necesita sí o sí estar en ayuno para ser sometido a cirugía, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para dejarlo en ayuna es calcular sus líquidos de mantenimiento. Necesitamos saber cuánto de líquidos ese niño debería recibir en 24 horas para no deshidratarse, para mantenerse en equilibrio, porque hasta este momento, con todos los resultados, este niño está todavía con el medio interno en equilibrio, ¿ya? Entonces tenemos que darle líquidos de mantenimiento. En caso de que este niño haya tenido más de un episodio de vómito, puede también acompañarse de diarrea, que es de hecho bastante frecuente también en cuadros de apendicitis, la diarrea. Puede venir deshidratado con cierto grado de deshidratación, entonces en ese caso tendríamos que primero reponer para después mantener. Es decir, primero recuperar el equilibrio para después mantener el equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conducta inicial? Primero valoramos el triángulo de evaluación pediátrica, que es igual lo básico en pediatría, ver cómo está su aspecto, cómo está el aspecto circulatorio, cómo está la respiración, todo eso para posibles diagnósticos diferenciales.
necesitamos hacer una preparación prequirúrgica. Ese niño tiene que estar sí o sí en ayuno hasta que venga a verle el cirujano para descartar el cuadro o, en todo caso, ingresar a quirófano, ¿ya? Y tenemos que indicarle su solución de mantenimiento, que este es el punto que habíamos visto, el primer punto, ¿verdad? Como sabemos, aquí está la fórmula de Holliday-Seeger. Los requerimientos, cuando pesan menos de 30 kilos, en este caso este niño está pesando 28 kilos, son por la fórmula de Holliday-Seeger. Tenemos acá, imagínense solo un cuadrito de 6 por 6, así, donde distribuyan los primeros 10 kilos arriba, los segundos 10 kilos abajo y los terceros 10 kilos en la última fila. Ahí tenemos en total los 28 kilos, ¿ya? Por cada cuadrito máximo pueden poner 10 kilos, ¿listo? Y al lado tenemos cuánto tenemos que darle. En los primeros 10 kilos tenemos que darle a 100 por kilo, entonces en total son 1000, ¿no? 100 por 10 es 1000. Los segundos 10 kilos tenemos que darle por cada kilo 50. 50 por 10, 500. Al momento ya tenemos 1500 de líquido. Los últimos 8 kilos tenemos que darle a 20. Entonces, 20 por 8, 160. Sumamos todo y nos da un total de 1660 ml. Este es su requerimiento diario, calculado por la fórmula de Holliday-Seeger. ¿Qué quiere decir? Que en 24 horas este niño debería recibir 1660 ml de líquido para mantenerse en equilibrio, ¿ya? Para no deshidratarse y para no sobrecargarse, ¿ya? Esto nosotros tenemos que expresarlo en la historia clínica como una orden médica. Tenemos que poner qué solución vamos a utilizar. En este caso habíamos dicho que la solución Ringer lactato es la más parecida al plasma, tanto en composición como en osmolaridad y tonicidad. Entonces es la de preferencia siempre que queramos utilizar alguna solución isotónica con el plasma. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de darle una solución dextrosa con electrolitos, que es también una de las soluciones más populares. ¿Qué es lo que pasa? Que no viene preparada como la solución Ringer lactato. La solución Ringer lactato es directamente para conectarle el equipo de venoclisis y directamente para darle la velocidad de infusión. La solución de dextrosa más electrolitos es también una buena opción, pero tenemos que calcular por separado cuánto le vamos a poner de cada electrolito, ¿ya? Entonces, son parecidas, ambas actúan de diferente manera, sobre todo para evitar la cetosis. ¿Por qué? Porque cuando el niño entra en ayuno, lo primero que va a pasar es que el cuerpo va a agotar sus reservas de energía, ¿ya? Una vez que agote sus reservas de energía, va a acudir a sus depósitos de energía. ¿Cuáles son los principales depósitos de energía? La grasa, ¿no? Y cuando se metaboliza la grasa, sabemos que se liberan cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, ¿qué son? Son ácidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño va a entrar en acidosis. Para eso está la solución dextrosa al 5%, que le va administrando la cantidad suficiente de glucosa para que ese niño no tenga que recurrir a sus lípidos y por ese motivo no tenga que producir cuerpos cetónicos ni acidosis. Pero el Ringer lactato no tiene glucosa, pero tiene lactato, que es un buffer, ¿ya? Es parecido al bicarbonato. ¿Qué es lo que va a pasar? Esos cuerpos cetónicos, esos ácidos que se producen, van a ser neutralizados por este buffer que tiene el Ringer lactato. Entonces, ambos actúan de diferente manera, pero el fin es el mismo: evitar la acidosis y evitar la formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, volviendo al cálculo, aquí sí les voy a pedir que me acompañen. Bueno, la diapositiva estaba para que salga parte por parte y así no se pierdan, pero como todo está presentado en uno, entonces voy a pedir que sigan, por favor, mi puntero, ¿ya? Tenemos un total de 1660 ml que hemos calculado para 24 horas para este niño, utilizando la fórmula de Holliday-Seeger. ¿Qué tenemos que hacer con esos 1660 ml? Tenemos que expresarlos en una velocidad de infusión. La velocidad de infusión tiene unidad de volumen y tiene unidad de tiempo. ¿Qué velocidades de infusión se utilizan en pediatría o en el ámbito médico en general? Se utilizan gotas por minuto, microgotas por minuto y ml por hora, ¿ya? Esas son las tres más utilizadas. Debe haber más, hay más de hecho, pero las tres más utilizadas son esas: gotas por minuto, ml por hora y microgotas por minuto, ¿ya? En este caso, como es un niño grande de 28 kilos ya, vamos a utilizar un equipo de venoclisis para adultos, quiere decir que va a utilizar gotas, ¿ya? Entonces tenemos que calcular su velocidad de infusión en gotas por minuto. ¿Cuántas gotas por minuto yo le tengo que poner acá para que en un día reciba 1660 ml mi paciente? Esa es la pregunta que me tengo que hacer en este punto, ¿ya? ¿Cuántas gotas por minuto tengo que poner en la indicación médica para que en 24 horas pasen los 1660 ml que yo he calculado? En este caso tenemos
1660 es solamente volumen, a esto le falta el tiempo, ¿no ve? Si lo dividimos entre 24, ahí ya estamos añadiendo el tiempo, que serían las 24 horas del día. Si lo dividimos entre 24, directamente va a pasar a ser mLs por hora, ¿ya? Si dividimos 1660 entre 24, que son las horas del día, va a pasar a ser mLs por hora. Quiere decir, 69.16 mLs hora es lo mismo que 1660 mLs. ¿Por qué? Porque con esta velocidad de infusión de 69.16 mLs hora, en 24 horas yo le voy a pasar 1660 mLs, ¿ya? Simplemente estoy añadiendo aquí la constante o el tiempo, ¿ya? De cuántas horas yo quiero utilizar. Pero yo no quiero mLs hora, yo lo que quiero es gotas por minuto. Entonces lo que tengo que hacer es convertir estos mLs a gotas y estas horas a minutos, ¿no? Primero, convertir los mLs a horas. Habíamos dicho que un ml tiene 20 gotas. Entonces, 1660 mLs, ¿cuántas gotas va a tener? Es una regla de 3 sencilla, que es la que hemos utilizado también en el cálculo de medicamentos, ¿ya? 1660 por 20 dividido entre 1 va a dar un total de 33.200 gotas. 33.200 gotas es igual a 1660 mLs. Hasta aquí están todos de acuerdo, ¿no? Nadie se ha perdido. 33.200 gotas. Hemos hecho una conversión de mLs a gotas. ¿Por qué? Porque necesitamos gotas por minuto. Ya no necesitamos mLs hora. Entonces, tenemos 33.200 gotas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Añadirle la constante de tiempo. Hemos dicho que ya no queremos horas, sino que queremos minutos. Entonces, ¿cuántos minutos hay en 24 horas? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar las 24 horas del día por 60. ¿Por qué? Porque cada hora tiene 60 minutos. Nos va a dar 1.440. Entonces, estas 33.200 la dividimos entre los 1.440 y nos va a dar 23.05 gotas por minuto, ¿ya? Esta va a ser nuestra velocidad de infusión. Quiere decir, la cantidad de gotas que yo tengo que anotar en la indicación médica equivalentes al requerimiento diario de mi paciente. Yo quiero pasarle 1.660 ml, entonces tengo que darle 23 gotas por minuto, ¿ya? Eso es básicamente lo que hemos hecho aquí, una conversión. Hemos llevado a convertir los mLs primero a gotas y le hemos puesto una constante de tiempo porque la velocidad de infusión necesita sí o sí el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es ponerle minutos, 1.440 minutos, que son los que hay en el día, ¿ya? 23 gotas por minuto. Esa es la forma más rápida y fácil que hay de calcular el requerimiento y la velocidad de infusión. Hay más fórmulas, evidentemente, hay muchas fórmulas, pero yo siempre prefiero ir paso a paso para que vayan aprendiendo de dónde sale, utilizando la lógica. Porque si solamente memorizamos fórmulas, la mente es frágil, lamentablemente, y en los momentos en los que más necesitamos, muchas veces se nos olvida. Entonces, cuando se nos olvida, podemos recurrir siempre a lo más básico, a lo más fácil, ¿ya? Que es simplemente equivalencias. mLs a gotas y gotas entre minutos, que nos da 23, ¿ya? Esa va a ser nuestra velocidad de infusión. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Aquí están las fórmulas que les había dicho. Las fórmulas para calcular es la siguiente. La velocidad de infusión es igual al volumen total dividido entre la constante por tiempo. El volumen total en este caso son nuestros 1.660 ml y la constante es diferente si queremos gotas, microgotas o mLs. Si queremos gotas es 3, si queremos microgotas es 1 y si queremos mLs hora es 1 también. Entonces, para este ejemplo, si queremos gotas por minuto, ponemos, ¿cuál es el volumen total? 1.660. ¿Cuál es mi constante? Mi constante va a ser 3. ¿Y cuál es mi tiempo? Mi tiempo van a ser 24 horas. Si yo resuelvo esta ecuación, me salen las mismas 23 gotas que hemos calculado en el ejemplo anterior, ¿ya? Y una vez que dominen esto, que dominen tanto las equivalencias como la fórmula, pueden aplicar simplemente el atajo o el chanchullo, ¿ya? Que es la forma resumida. Quiere decir, para gotas solo divido mi volumen total, lo divido entre 72. Para microgotas lo divido entre 24 y para ml lo divido entre 24. Si yo divido 1.660 entre 72, me da 23 gotas por minuto, ¿ya? Las tres formas son válidas. Obviamente algunas toman un poco más de tiempo que otras, pero depende de ustedes familiarizarse con las tres formas y ver cuál es más fácil para ustedes, ¿ya? Si solamente quieren memorizar el chanchullo, si quieren utilizar la fórmula, o si quieren ir paso a paso para saber de dónde viene cada cosa. Eso ya depende de ustedes, ¿ya?
Las tres formas, como ven, dan el mismo resultado, 23 gotas por minuto, que es el requerimiento total del paciente en 24 horas. ¿Ya? Ahora bien, hasta acá es la parte de reposición. Como les dije, la parte de mantenimiento. Como les dije, la parte de reposición y la parte de reposición y la última que habíamos visto acá, la de expansión, son dos temas que tienen demasiada complejidad y creo que es sobrecargarlos y saturarlos de fórmulas. Entonces, creo que es mucho mejor para ustedes, en este caso, aprovechar este caso clínico que estamos viendo, donde ya hemos hallado la velocidad de infusión, para repasar el tema que vimos anteriormente. Como vemos, un niño con apendicitis aguda muchas veces es un cuadro infeccioso y va a requerir uso de antibióticos. Entonces, para este niño, aprovechando que ya tenemos peso y talla, podemos también calcularle sus antibióticos, ¿ya? Y aprovechando que ya hemos visto cuál es la forma que estamos haciendo las órdenes médicas, lo que se va a poner en la historia clínica, podemos calcularle los medicamentos que va a utilizar, ¿ya? En este caso, como es un niño que ha tenido una apendicitis aguda, si el cuadro es aparatoso, si el cuadro viene con mucha fiebre, si en la ecografía tenemos datos de un plastrón apendicular, si tenemos líquido libre en cavidad, seguramente sea una apendicitis complicada. Y en ese caso, la literatura y las últimas recomendaciones nos dicen que tenemos que iniciar antibiótico antes de la cirugía, ¿ya? En caso de que sea una apendicitis no complicada, que no tenga muchos datos clínicos y que el paciente esté estable, que no haya tenido mucha fiebre, solamente vómitos o ocasionales y dolor, que no haya comenzado más de 24 horas, podemos esperar a los hallazgos quirúrgicos. Pero para aprovechar bien el caso, vamos a hacer de cuenta que este niño sí requiere la administración de medicamentos y de antibióticos, ¿ya? Como recordarán, tenemos miligramos kilo día y miligramos kilo dosis para los antibióticos. Miligramos kilo día es principalmente los antibióticos vienen así, y miligramos kilo dosis es para el resto de medicamentos, ¿ya? En este caso vamos a aprovechar para calcular tres: la ceftriaxona, el metronidazol y el ondansetron, ¿ya? La ceftriaxona y el metronidazol son los dos medicamentos que vamos a utilizar. La ceftriaxona principalmente para cubrir gram negativos, que es lo principal que se sospecha como riesgo de infección, y el metronidazol, que es muy importante en todas las intervenciones de tubo digestivo porque actúa sobre todo contra anaerobios, que es de lo que está repleto nuestro tubo intestinal, ¿ya? Entonces, estas son las fórmulas que habíamos visto. Para los que vienen con miligramos kilo día, se utiliza dosis recomendada por peso entre el número de tomas, y para los que son miligramos kilo dosis, solamente dosis recomendada por peso, ¿ya? Para la ceftriaxona, la dosis recomendada es de 50 a 75. Acá había una animación que lo oculta. De 50 a 75 cada 12 horas o cada 24 horas. En este caso, 60 podemos utilizar como dosis media por 28, dividido entre 2, que nos da 840 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Para facilitar tanto la administración del medicamento como para llevar un mejor control del mismo, se recomienda siempre redondear hacia volúmenes fáciles de manejar. En este caso, este 840 lo podemos redondear a 800 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Entre paréntesis, siempre el día del medicamento. En este caso sería el primer día. El metronidazol, que la dosis recomendada en este caso es de 30 a 50, le damos cada 8 horas. Entonces, el niño pesa 28, utilizamos una dosis media de 40, por ejemplo, por 8. Como es miligramos kilo día, tenemos que dividirlo entre el número de tomas, que vendrían a ser 3, y nos da 373 miligramos. De igual forma, lo redondeamos para un uso más, mucho más fácil y práctico, y tendríamos 350 cada 8 horas. Por último, el ondansetron, que es miligramos kilo dosis directamente, utilizamos la fórmula de acá abajo, que es dosis por peso directamente, y la dosis es 0.1. Entonces, 0.1 por 28 nos da 2.8. Igual podemos redondearlo a 3 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Esa es solo manera de recordar un poquito el tema que vimos. Como les dije, el tema de reposición del medio interno y desequilibrio hidroelectrolítico es un tema que está repleto y cargado de fórmulas. Lo intenté presentar y lo intenté condensar lo más que pude, pero eran más de 30 diapositivas, entonces no me iba a alcanzar el tiempo para explicarles. Pero espero que se haya atendido lo que vimos hasta ahora, y espero que puedan utilizar estos conocimientos en su práctica diaria, y sobre todo practiquen, vayan viendo con los pacientes. Si es que tienen la oportunidad de ver pacientes, pónganse el reto de calcular tanto los medicamentos como su requerimiento diario, y van a ver que con el uso frecuente, estas fórmulas que al principio parecen tan complicadas y tan confusas, se van haciendo mucho más sencillas, ¿ya? Y mucho más fáciles de utilizar.
Lo ideal siempre es primero entender de dónde viene la fórmula, o al menos es lo que yo siempre recomiendo, ¿ya? Antes de ir a los resúmenes, a los chanchullos y de memorizar todas estas cosas, primero siempre es importante saber de dónde viene y por qué, ¿ya? Porque esto también les va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Listo? Esa sería la presentación. Me pasé de tiempo, de hecho, y disculpen por eso, pero muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Muchas gracias nuevamente por colaborarnos a nosotros, a la liga. Esto nos enriquece bastante de conocimiento a todos los que formamos parte de la liga y que queremos ser futuros médicos especialistas en pediatría, ¿no? Y bueno, por parte de la liga queremos agradecerle por haber compartido su tiempo, sus conocimientos en este nuevo curso. Y bueno, recalcar, ¿no?, que su explicación fue muy buena, fue clara y también práctica con el caso clínico, que nos ayudó muchísimo a comprender mejor el tema. Y que también apreciamos mucho la disposición que tuvo con nosotros, ¿no? Sabemos que como residente debe estar ocupado, pero agradecemos mucho su disposición, su paciencia y también su entusiasmo, ¿no?, para enseñarnos. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta, estábamos abiertos. Pueden abrir su micrófono o escribir por el chat de la reunión. Bueno, si no hay preguntas, voy a enviar de todas formas las diapositivas a su compañera Darla para que pueda compartir con ustedes igual todas las fórmulas y todo eso. Y también un pequeño libro que hay de fórmulas de utilidad que siempre usamos en pediatría para que vayan igual conociéndolas. Pediatría lamentablemente son muchas fórmulas, pero siempre es importante, como les digo, conocer la base, ¿ya? Si ustedes entienden la base y entienden la fisiología, todo lo demás va a venir solo. Todas las fórmulas y todo eso va a ser muy sencillo. Muchas veces ni siquiera van a necesitar la fórmula si entienden de dónde viene el resultado. ¿Listo? Le voy a compartir a su compañero, como les digo, para que puedan compartir con ustedes. Les agradezco mucho que me hayan invitado. La verdad es que me entusiasma mucho sí ver que hay gente que le interesa. Es un área hermosa, pediatría. Poder ayudar a los más pequeños, poder ayudar a los más necesitados, te llena de satisfacción cuando ves la sonrisa de un niño. Espero que no pierdan el rumbo y espero verlos pronto como colegas también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y bueno, esperamos nuevamente contar con su presencia en futuras actividades. Muchas gracias, doctor.